Vamos a ver cómo pasar del lenguaje algebraico al lenguaje común y viceversa, cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Aquí tengo en esta primera columna tengo lenguaje algebraico y en la segunda columna tengo lenguaje común. Primero vamos a pasar viendo lo que hay en el lenguaje algebraico, ponerlo en lenguaje común, escribirlo con nuestras propias palabras, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ver lo que hay detrás de las literales. En álgebra las literales representan una cantidad. Entonces X va a representar una cantidad y al fin de cuentas X va a ser un número cualquiera, ¿sí? Porque X representa cualquier cantidad y puede ser cualquier número. Entonces X es un número. 2X sería el doble ¿de qué? De un número. El doble, porque es dos veces y X es un número, entonces el doble de un número. Aquí tengo X más Y. Entonces tenemos que aprender a ver lo que hay detrás de X y de Y. Son dos literales que se usan para representar una cantidad que al final va a ser un número. Entonces tenemos que primero describir lo que encierra toda la expresión, lo que está dominando. Aquí es el signo más, es la suma de dos números cualquiera. ¿Está? Aquí lo que domina es la resta, pero ponemos la palabra que vamos a usar es la diferencia de ¿qué? De dos números. Aquí cuando no hay nada en medio de ellas están multiplicando, pero la multiplicación se usa la palabra el producto de ¿qué? De dos números. Entonces y el último, aquí están dividiendo, pero la palabra usada para la división es el cociente de ¿qué? De dos números. Ahora el proceso inverso. Ahora quiero pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Voy a leer en lenguaje común el cuádruple de un número y lo tengo que poner en lenguaje algebraico. El cuádruple se refiere al 4 de un número X. Okay, entonces vamos viendo cómo se describen. Para una suma le ponemos la suma, para una resta le ponemos la diferencia, para una multiplicación el producto, para describir una división le ponemos el cociente. ¿De qué? Pues dependiendo de lo que haya en el cociente, el producto de quiénes depende de los dos factores, la diferencia de qué, de los dos términos que estén restando, la suma de qué, de los términos que estén, el doble de qué, pues de lo que esté detrás del 2, lo que le siga al 2. Así es como ponemos en lenguaje común lo que estamos viendo en lenguaje algebraico. Continuamos. Entonces aquí lo que vemos que domina es el cuadrado, ¿verdad? Entonces se empieza por describir lo que está más externamente, que es lo que está dominando a todo. Aquí es el cuadrado y ponemos el cuadrado. Ponemos el cuadrado de qué, pues de un número, ¿verdad? Y así el cubo de qué, pues de un número. Aquí cambia un poco. Para el cuadrado hay una palabra cuadrado, el cubo, pero para 4 es la cuarta potencia. ¿La cuarta potencia de qué? De un número. Aquí tenemos lo que domina la expresión es el cuadrado, está encerrando a la resta. La resta o la diferencia no encierra al cuadrado. Quien domina es el cuadrado y empiezas por describir lo que hay en el exterior, de hacia afuera hacia adentro vas describiendo. Entonces lo que hay más externamente es el cuadrado y empiezas describiendo eso, el cuadrado de qué, de lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Hay una diferencia entre dos números, así se describe. Aquí el cuadrado no está dominando toda la expresión, porque el cuadrado aquí afecta a Y y aquí el cuadrado afecta a X. Lo que domina, lo que une todo es la diferencia. Entonces aquí empezamos al revés, porque acá arriba pueden cometer el error de poner la diferencia de dos números al cuadrado, pero aquí quien está dominando es el cuadrado, por eso empezamos con ello. Y acá el que está dominando es la diferencia, porque está uniendo estos dos términos, y comenzamos describiendo eso, la diferencia de dos números al cuadrado. Entonces, para que entendamos si dijéramos aquí la diferencia de dos números al cuadrado, estaría mal. Empezamos con lo que domina toda la expresión o del exterior hacia el interior. Aquí como quieras verlo. Aquí sería el cuadrado de qué, de lo que hay dentro. El cuadrado de la diferencia de dos números.
Aquí lo que domina es la diferencia. ¿La diferencia de quién? De dos números, pero están al cuadrado. Ahora al revés. Aquí tengo mi lenguaje común. Dice el cuadrado del producto de dos números. Y hay que ponerlo en lenguaje algebraico. Y vamos leyendo por partes. El cuadrado es algo que está al cuadrado. ¿De qué? Del producto. Es una multiplicación de qué? De dos números, X y Y. Ahí está. Continuamos. Pasar del lenguaje algebraico al lenguaje común. Describimos lo que está exteriormente, que es el cuadrado. ¿El cuadrado de qué? De lo que hay dentro. Pues es de la suma de dos números. Ahora acá empezamos por lo que domina, que es la suma, es la que mantiene la expresión. ¿La suma de qué? Pues de dos números al cuadrado. Pero también podemos poner la suma de el cuadrado de dos números, de los cuadrados de dos números también. Ahora en sentido inverso, ahora del lenguaje común vamos a ponerlo en lenguaje algebraico. Entonces es recomendable ir leyendo parte por parte e ir poniendo. Empieza el cuadrado de la hipotenusa y la hipotenusa la marcamos con C. Entonces si dice el cuadrado de la hipotenusa y la hipotenusa la representamos con C, pondríamos C cuadrada. Es igual, uso un símbolo, es igual a la suma. Habla de una suma, entonces pongo la suma de los catetos al cuadrado. Pues los catetos al cuadrado. Ahí está. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. Ahora abajo leemos el cuadrado del primer término. Y el primer término lo representamos con A. Lo vamos a poner con A. El cuadrado del primer término. Y ese término es A. Entonces pondríamos A cuadrada. Más el doble. Más el doble. Entonces aquí es un 2, ¿verdad? ¿De qué? Del producto de la multiplicación del primer término por el segundo término. Y el segundo es B. Entonces sería más 2, sería más 2AB. Entonces el cuadrado del primer término, que es A cuadrada, más, ponemos el más, el doble, el 2, producto del primer término por el segundo término, AB, que están multiplicando. Primer término por el segundo, y el segundo es B. Más, entonces agrego un más, el cuadrado del segundo término, B cuadrada. ¿Sí? Entonces vas leyendo parte por parte y vas poniendo en lenguaje algebraico lo que vas leyendo en lenguaje común. Continuamos. Igual ya entendemos el cuadrado de qué, de la diferencia de dos números. Aquí lo que está más exteriormente es el 2 y lo vamos describiendo hacia adentro. Aquí es el doble. ¿El doble de qué? Del producto de dos números. Aquí otra vez el cuadrado, que es lo que domina, ¿de qué? Pero ahora es el cociente de dos números. La siguiente es la raíz cuadrada, ¿de qué? De un número. Ahora la siguiente, aquí es la raíz cúbica, ¿de qué? Del doble de un número. Ahora, al contrario, la raíz cuarta de la diferencia de dos números. La raíz cuarta, pongo la raíz cuarta, ahí está. ¿De qué? De la diferencia. Entonces hay una diferencia de dos números, pongo X menos Y. Listo. Ahora, la raíz cuadrada, pongo una raíz cuadrada del doble, entonces tiene que ser algo por 2, de la suma de dos números. Ahí está. Pasamos del lenguaje común al lenguaje algebraico. Continuamos. Aquí X entre 2 es, estoy dividiendo la X en dos partes, sería la mitad. Esto es la mitad de ¿quién? De un número. No puedes poner la mitad de X, es lo que representa, es un número. Aquí estamos dividiendo entre 3, es la tercera parte de ¿qué? Del doble de un número. Aquí estamos dividiendo entre 4, o sea, la cuarta parte de ¿qué? De la suma de dos números. Ahora vamos del lenguaje común al lenguaje algebraico. La quinta parte, aquí vamos a dividir entre 5 de la suma de dos números al cuadrado. Ahí está. Y el último, el cuadrado, entonces algo al cuadrado de la mitad, el cuadrado de la mitad, algo va a estar, estamos dividiendo entre 2, de la diferencia de dos números. Muy bien, ya vamos viendo cómo
cómo ir interpretando y cómo pasar del lenguaje algebraico al lenguaje común, o del lenguaje común para ponerlo en lenguaje algebraico. Y terminamos con esta tabla. Aquí estamos dividiendo entre 7, es la séptima parte porque dividimos entre 7. La séptima parte de qué? Del doble de qué? De la suma de dos números. La séptima parte del doble de la suma de dos números. Aquí esta sería, primero empezamos con lo que estamos dividiendo, sería la mitad de qué? De la raíz cúbica de qué? Del doble de un número. ¿Ves cómo vas describiendo del exterior hacia el interior? Ahora, al contrario, lenguaje común, lenguaje algebraico. El cubo de la quinta parte de la raíz cuadrada del cociente de dos números. Vamos por partes. El cubo, quiere decir que estás elevando algo al cubo. ¿De qué? De la quinta parte, quiere decir que vamos a dividir entre 5. De la raíz cuadrada, pongo la raíz cuadrada del cociente de dos números x entre y. Listo. La raíz cúbica de la cuarta parte del triple de la suma de dos números. Vamos por partes. La raíz cúbica, entonces pongo una raíz cúbica. De la cuarta parte, quiere decir que estamos dividiendo entre 4. Del triple de qué? De la suma de dos números. Ahí está. Si vas leyendo por partes y vas poniendo en lenguaje algebraico lo que vas leyendo en lenguaje común. Y al contrario, si vas describiendo desde el exterior hacia el interior, lo vas poniendo en lenguaje común para pasar del lenguaje algebraico al lenguaje común. Bueno, es cuestión de que practiques, ¿verdad? Estés observando y viendo y practicando, y vas a aprender a visualizar intuitivamente y vas a poder rápidamente describir en lenguaje común lo que ves algebraicamente, y lo que lees en lenguaje común ponerlo en lenguaje algebraico. Bueno, les invito a que se suscriban a M Clases y los veo en un próximo video.